Bien, sean bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que están ingresando a este webinar. Vamos a dar unos minutos antes de comenzar para que las personas puedan ir ingresando. Aprovechamos como siempre de saludarlos también a través del chat. Así que si desean nos pueden ir contando desde dónde se unen, desde qué escuela. Estamos ya a puertas de comenzar nuestro webinar número 3. Ahí nos saludan en el chat también. Buenas tardes, Claudia, Lidia. Buenas tardes también a Katia de la Escuela Brisas de Chena de San Bernardo. Olga, Marcelo, Catherine también nos saluda desde Puerto Natales, saludos. Mientras esperamos que se vayan uniendo las personas de a poco, recuerden que nos podemos ir saludando por el chat. Ahí también nos escribe Cecilia, de Puerto Montt, Ingrid también de Puerto Montt. Buenas tardes a cada uno y a cada una. Vamos a comenzar en breves minutos. Hola Jorge, Valeria, Teresa, Carla. Bien, vamos a comenzar. Les damos la bienvenida a nuestro webinar de hoy. Bien, el día de hoy nuestro webinar es el webinar número 3, en donde abordaremos las estrategias para el desarrollo de habilidades en lenguaje y matemática. Me presento, mi nombre es Oriana, y desde Focus aquí voy a estar apoyando. Ya les vamos a presentar a nuestras queridas relatoras del día de hoy. Antes de comenzar, como siempre, seguir invitándoles a que podamos favorecer la interacción a través de la cámara encendida, uso del chat. Recuerden todas las preguntas que nos quieran hacer. Al final igual tendremos un espacio para contestar. Procurar, mientras las expositoras están presentando, poder mantener el micrófono apagado. Y por supuesto mantener, eh, aquí aparece el código QR para que puedan ingresar su asistencia. Igualmente por el chat les van a enviar un link donde también pueden ir recordando y lo pueden ir linkear directamente para que puedan adjuntar su asistencia. Bien, entonces vamos a partir. Hoy día tenemos 4 momentos en nuestra agenda. Primero, como estamos haciendo ahora, conectarnos, ¿cierto? Saber desde dónde nos escriben, desde qué escuela, darles la bienvenida. Luego vamos a tener nuestro gran bloque, donde vamos a poder conversar sobre las sesiones de lenguaje y matemáticas que tenemos preparados para ustedes en este Plan Nacional de Tutorías. Y
Antes de cerrar, vamos a finalizar con un pequeño espacio de preguntas para que también podamos resolver aquellas inquietudes que vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Entonces, como bien les comentábamos, la idea es que se puedan hacer presente también a través del chat. Pueden ahí escribirnos desde dónde se conectan, su establecimiento, cómo llegan hoy, si alguien eh, necesita, por ejemplo, tener la cámara apagada, también lo puede hacer, no hay problema, ¿ya? Entonces, el chat va a ser nuestro medio siempre de poder estar conectados y conectadas. Esta es nuestra ruta general. Ya vivimos el webinar 1, en donde pudimos conocer respecto un poquito más al programa, al plan de tutorías y también sobre los aprendizajes basales, reconocer su importancia para el desarrollo de los niños y niñas. Luego en el webinar 2 profundizamos un poco más en cómo aprenden los niños y niñas, cuáles son esos factores que los tutores también tienen que tener em, ¿cierto? Tienen que tener especial preocupación, los factores socioemocionales, los factores del aprendizaje. Y el día de hoy queremos incorporar todos estos aprendizajes y ya de lleno mirar aquellas estrategias para el desarrollo de habilidades en lenguaje y matemática. Y en particular vamos a mirar nuestro objetivo, que es poder comprender el sentido, la estructura, los contenidos de estas sesiones de tutoría que nosotros hemos creado para ustedes. Bien, nuestras facilitadoras del día de hoy, queremos presentarles a Soledad Concha y Andrea Cáceres, que están ahí las pueden mirar, las pueden saludar. Soledad Concha pertenece a la Universidad Católica y es profesora investigadora de la Facultad de Letras, es doctora en educación y es especialista en alfabetización en lenguaje y cultura de la Boston University. Y Andrea Cáceres es la jefa de carrera de Pedagogía en Educación Básica, es también licenciada en Educación y magíster en Educación también de la Pontificia Universidad Católica de Chile y nos acompaña de MEMAT. Ambas pertenecen a las instituciones que junto a Focus hemos diseñado y hemos desarrollado las sesiones de tutorías que las escuelas van a tener acceso. Así que desde ya agradecerles también por estar aquí, por su colaboración. Las instituciones que están en esta alianza de colaboración es la Facultad de Letras de la Universidad Católica, ¿cierto? Que cuenta con más de 25 especialidades en lingüística teórica, aplicada y abarca distintas áreas. Y también MEMAT, que es el núcleo milenio para el estudio del desarrollo de las habilidades matemáticas tempranas. Ellos investigan y buscan comprender cómo las experiencias en matemática de los niños y niñas también contribuyen a oportunidades equitativas de aprendizaje, ¿cierto? Y entender cómo hay mecanismos que aseguran trayectorias de matemáticas exitosas. ¿Ya? Así que les damos la bienvenida a, a Soledad y Andrea, que nos van a estar acompañando el día de hoy. Bien, como les adelantaba, estas sesiones de tutorías fueron diseñadas para que tutores no expertos puedan facilitar aprendizajes significativos, ¿ya? Entonces buscan complementar también la labor del docente, desarrollando en los estudiantes un sentido de autoeficacia y motivación. Es por eso que el foco que tienen las sesiones de matemática, que los vamos a ver más adelante, está centrado en la representación y la resolución de problemas, mientras que lenguaje va a estar su foco, perdón, en el desarrollo de aprendizajes en lectura, escritura y comunicación oral. Y antes de partir con nuestras expositoras, queremos invitarles a que puedan escribir en el chat. Nos demos cada uno y cada una un minutito para pensar y compartir en el chat. En una palabra, puede ser una emoción, un, una acción, una característica, una o dos palabras que les remita a su momento, al tiempo en que ustedes aprendieron números, a su propio aprendizaje respecto a los números. Vamos a ir bien atrás en nuestra niñez. Y por otra parte, también una palabra que les remita al propio aprendizaje que ustedes tuvieron en cuanto a las letras. A ver qué ideas van saliendo. Ahí nos pueden ir comentando en el chat.
Jorge nos dice entretenidas. Catherine, números, dice difícil. Alegría y sorpresa, dice Teresa. Miren, Jenny nos dice números y letras, amor a mi profe. Gracias, Jenny. Con los números, angustias algunos. Juego, nos dice de la escuela Pablo Neruda. Repetición, alegría, divertido. Miren, números, porotos y ábacos. Gracias, María Paz. Tranquilidad, Jorge. Letras, entretención, descubrimiento. Juego vuelve a aparecer, ¿cierto? En cuanto a las matemáticas y las letras. Tablas, entretención. Oh, sí, ábacos, dice alguien. Eh, letras, emociones, números, ábaco. Por ahí alguien dice que no se acuerda. Repetición y pizarras. Fatiga con letras. Material concreto, imágenes, desafío, caligrafía. Salir a la pizarra. Con los números y letras me gustaba imaginar. Fantasía. Oye, muchas gracias por la participación. Números, diversión, porotos. Miren cómo van saliendo estos pequeños elementos que nos revocan a nuestra niñez. Juego, se vuelve a repetir, estudio y práctica, imaginación, copia, dice por ahí, también. Súper, muchas gracias a todos y todas por participar. El silabario, nos dice también María Paz. Bien, estos son elementos que vamos a ir viendo hoy. Le hacemos esta pregunta porque el trabajo de las sesiones de las tutorías nos va a llevar un poquito a eso, ¿cierto? Vamos a trabajar con niños y niñas entre primero y tercero básico que están acercándose al mundo de los números, el mundo de las letras. Y antes de darle el paso a nuestras expositoras, solamente recordar y traer brevemente aquellos factores de éxito que hemos visto durante nuestra sesión 1 y 2, distintos factores, ya sea de las tutorías o de las características del aprendizaje, y que hacen que las tutorías también sean un gran espacio, una gran oportunidad para poder trabajar con los niños y niñas. En primer lugar, como vimos en el webinar anterior, las características del tutor, el vínculo, las habilidades socioemocionales, la motivación que hay que promover, la confianza y también la característica de poder ser una persona comprometida, ¿cierto? Con este cambio, con este desafío. Respecto a las intensidades de las sesiones, la evidencia ha dicho que al menos 2 veces a la semana, esto va a ser importante después cuando ustedes tengan que crear su plan de acción, al menos 2 veces a la semana también nos aseguran un éxito en las tutorías. Por otra parte, contar con sesiones que sean estructuradas, prescriptivas y que tengan una lógica que genera sentido para el estudiante, que genera un desafío, que genera gusto. Contar también con instrumentos diagnósticos que nos permitan ver nuestro punto de partida, nuestro punto de finalización, tener un espacio de monitoreo concreto, de reportería, de cómo vamos avanzando, que son todas condiciones que hemos tratado de incorporar en este plan. Y también que esto sea parte del funcionamiento de la escuela, que sea parte de la escultura, que pueda estar relacionado incluso con su plan de mejoramiento escolar, donde la comunidad educativa esté involucrada y también esté en alianza distintos actores, como no solamente los directivos, sino que también los equipos PIE, los asistentes de la educación, los docentes. Entonces, retomando estos elementos que vimos durante estos 2 webinars, ahora sí vamos a dar paso a lo que todos estamos esperando. Vamos a ver a profundizar un poco más en las sesiones de lenguaje y matemática. Y para comenzar en lenguaje, quiero darle el paso aquí a Soledad Concha. Ok, Soledad, dale nomás. Muchas gracias, Oriana. ¿Me escucho bien? ¿Todo el mundo me escucha, me ve? Ya, excelente. Un gusto estar con ustedes. Qué pena que sea así virtual, pero bueno, vamos a tratar de que sea, que haya un espacio para interactuar y para conocernos. Em, Me corresponde contarles con mucho entusiasmo lo que hemos estado haciendo. Esto para nosotros es lindo.
ya ver realizarse una cosa en la que llevamos trabajando mucho tiempo, que son las tutorías y en los materiales que hemos desarrollado para ese trabajo. Así que, Oriana, avanza nomás. Yo te voy a ir diciendo. Entonces, em, nosotros hemos desarrollado un material para trabajar en estas tutorías que permite asignar a los estudiantes a 3 niveles distintos. Y esto es bueno porque vamos a poder trabajar una noción bastante amplia de lo que es el rezago en lectura y escritura inicial. Es decir, que no solamente los niños que están más atrasados van a tener oportunidad de participar de la tutoría, sino que también niños que, si bien, por ejemplo, ya han adquirido la lectura inicial, todavía no son capaces de leer con fluidez. Y eso es relevante porque sabemos que tenemos que alcanzar todos estos distintos desarrollos y habilidades para que las y los niños sean capaces de leer comprensivamente, producir textos con sentido. Son habilidades complejas. De hecho, uno no debería llamar a la lectura y la escritura habilidades, porque son un conjunto de habilidades y conocimientos. Entonces, vamos a proporcionarles una manera de diagnosticar en qué nivel debería ser asignado él o la niña que va a participar de esta tutoría. Entonces, lo que queremos es obtener información sobre los conocimientos y las habilidades que tienen, principalmente sobre la codificación, la decodificación, para poder determinar si tienen rezago lector o no y en qué nivel deberían estar clasificados para comenzar sus sesiones de tutoría. Principalmente, este diagnóstico va a tener que ver con cuánto las y los estudiantes conocen las vocales, si conocen su nombre, si las pueden nombrar, si las pueden reconocer, si conocen su sonido, el conocimiento de las consonantes, la lectura de palabras simples, la lectura de palabras más complejas y la lectura de oraciones. Conforme vayamos avanzando, voy explicando estos conceptos. Oriana. Entonces, como les decía, claves del diseño que hemos emprendido. Uno, lecciones diferenciadas según el nivel de desempeño para poder abarcar, como les decía, al menos 3 niveles y llevar niños que están en distintos estadios de su desarrollo a avanzar con estas tutorías. Entonces, ¿cuáles son las típicas dificultades que vamos a tratar de diagnosticar para poder clasificar a los niños o categorizarle nuestros niveles? El conocimiento que tienen del alfabeto, el conocimiento que tienen de la lectura inicial, el conocimiento de combinaciones de letras más complejas, la decodificación y la codificación, la fluidez lectora y la comprensión, que en general tiene que ver con todos estos elementos y además con estrategias de lectura. Cada uno de estos niveles aborda todos estos elementos en distintos niveles de desarrollo y eso nos permite, como les decía, proponer una tutoría que va a permitir que niños en distintos niveles de desarrollo y sin embargo aún clasificados en rezago puedan beneficiarse de estas tutorías. Oriana. Ok. Una segunda cosa que Oriana ya la estaba diciendo y que para nosotros es absolutamente clave es que no solamente hemos creado unas tutorías con los contenidos concretos de la lectura y la escritura, sino que nos hemos preocupado muchísimo para que este trabajo tenga sentido. ¿Y a qué nos referimos con esto? Yo diría que lo que hay que tener en cuenta es que un niño o una niña que está en una situación de rezago, en general es un niño o una niña que ya tiene un problema de motivación, tiene distintas experiencias o experiencias acumuladas de fracaso, de dificultad, se enfrenta a esta tarea ya con una predisposición un poco complicada y por lo tanto es muy clave que estas tutorías, estas lecciones tengan sentido para los estudiantes, es decir, que les motiven, que sea un momento de bienestar, un momento no solamente de aprender, sino que también de entretenerse, de pasarlo bien, de ponerse en un contacto con personas en un ambiente benevolente, en un ambiente que dan ganas de aprender. ¿Y cómo lo hemos hecho esto? Hemos hecho un material que está construido en torno a unas historias. Ya les voy a contar cuando les muestre las lecciones cuáles son estas historias, pero es una historia, un cuento que se va contando, una familia muy chilena, cosas muy cotidianas, muy típicas, y lo que queremos es dar con esto un contexto significativo.
Y este contexto significativo le va a permitir a tutores y estudiantes poder reflexionar sobre el lenguaje, sobre el vocabulario, adquirir más vocabulario, conocimiento de mundo, entablar conversaciones, diálogo, también comprender mejor la lectura, la escritura y el aprendizaje de estrategias en el marco de estos contextos significativos. Lo que queremos, como les digo, es una enseñanza que haga sentido y que motive a estudiantes que sabemos que vienen con una historia de rezago que puede predisponerlos, digamos, negativamente o con dificultades a este aprendizaje. Entonces, ¿qué vamos a desarrollar, ¿no? En términos de contenido. Vamos ahora limpiando y viendo contenido por contenido. Vamos a ver lectura, escritura y oralidad, no una de estas cosas solamente, ni cada una por separado, porque estas 4 habilidades lingüísticas fundamentales, leer, escribir, hablar y escuchar, en realidad ocurren de manera simultánea y de manera solidaria, es decir, una apoya a la otra en el desarrollo de los niños, especialmente en primero, segundo y tercero básico. La lectura y la escritura y la oralidad se aprenden juntas, ¿sí? También se da esto de que uno escribe para aprender a leer, lee para aprender a escribir, habla para poder escribir mejor, etc. Y por lo tanto, hemos hecho un material que combina todas estas habilidades. Naturalmente, dado que se desarrollan juntas estas habilidades, también el rezago se da en todas ellas de manera solidaria. Y por lo tanto, un niño o una niña que tiene un problema o un rezago en lectura, también va a tener problemas para escribir. Por lo tanto, tenemos que atacar todo junto, abordarlo de manera integrada. La lectura, la escritura y la comunicación oral comparten conocimientos sobre el lenguaje, sobre la gramática, sobre el léxico, también conocimiento de mundo, distintas habilidades como inferir, resumir, sirven para todas estas habilidades. Y también toda la dimensión actitudinal que hemos venido hablando, la motivación, la percepción que yo tengo de mi capacidad para esto, también afecta el desempeño en todas estas habilidades. Gracias, Oriana. Entonces, otra cosa importante que nos hemos propuesto para incluir en estas tutorías es que no solamente hagamos una enseñanza de la lectura, que si ustedes saben un poco sobre esto, es lo más tradicional. Generalmente se aborda solo el rezago en lectura. Y nosotros hemos hecho el punto de incluir con fuerza el fomento y el desarrollo de la escritura. ¿Y a qué nos referimos con esto? Es que en cada una de las sesiones de tutorías, sesión a sesión, va a haber ejercicios de escritura que van a tener por objetivo iniciar a los estudiantes en una escritura, como les decía, con sentido, es decir, algo que tenga un propósito relevante y que sea sobre un tema relevante, sobre un tema que les hace sentido a los niños y las niñas, para que tengan motivación para expresarse usando la lengua escrita. Es decir, no vamos a escribir porque sí, porque hay que escribir en el colegio porque la profesora me lo dice, sino que vamos a ir modelando para los estudiantes que la escritura significativa y la motivación por escribir tiene que ver con integrarse al mundo de lo escrito, al mundo letrado, con darle la bienvenida a los niños y a las niñas al mundo letrado. Para eso se escribe, para integrarse al mundo. Adelante. Ok, otro componente muy clave de estas tutorías es que en todas las sesiones hay oportunidades para reflexionar sobre el aprendizaje que se ha hecho a lo largo de la tutoría. Es decir, que cada lección termina con una invitación a las y a los estudiantes para reflexionar sobre su aprendizaje, sus logros y sus dificultades. Esto es clave y está muy basado en la investigación internacional. Sabemos que lo que llamamos metacognición, que es esta capacidad de ver mi aprendizaje, de monitorear mi aprendizaje, de saber lo que he aprendido y lo que no, es clave para que niños y niñas tengan conciencia de qué van haciendo y también para que ellos mismos vayan controlando, aprendiendo a ver, a ponerle nombre, ¿sí?, a estos procesos. Esa capacidad como de autorregulación que deviene de la metacognición es clave para el aprendizaje. Pero además hemos agregado en estos momentos de reflexión con los que terminan, como les decía, las sesiones, una conversación orientada hacia la mentalidad de crecimiento, que yo sé que ustedes ya lo han conversado en webinars anteriores,
que básicamente lo entendemos como un momento para que las y los estudiantes se vayan dando cuenta de que tanto sus dificultades como sus logros van dependiendo de su esfuerzo, ¿sí? Que uno no lee y escribe bien o mal por una cosa de talento, como que yo nací bueno y malo, que eso se da mucho entre los niños y muchos sienten que no pueden avanzar porque no son buenos o porque son malos para la lectura o la escritura. Es muy clave que este último momento de reflexión sobre el aprendizaje incluye entonces un refuerzo y un modelaje para las y los estudiantes de que sus avances van a depender de su esfuerzo, de su trabajo, que todos nos esforzamos, incluso los que lo hacemos bien, también nos esforzamos para hacerlo bien. Adelante. Ok, entonces, ¿qué vamos a ver en cada sesión? ¿Ya? Y aquí me voy a detener un poquito en elementos más técnicos, pero tampoco tan profundamente, porque la gracia de estos materiales es que traen todos los contenidos para, como decía Oriana, una persona que no necesariamente es docente pueda ir haciendo esta enseñanza en el orden creciente que se necesita y que está establecido para el aprendizaje, la lectura y la escritura inicial. Entonces, el nivel 1, que es el nivel más básico, está centrado en el conocimiento de las letras y lectura de palabras simples. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a principalmente el nombre y el sonido de las vocales, que son las más sencillas y las más clave, puesto que todas las palabras del español tienen vocales, y también lo que llamamos las consonantes consistentes, es decir, esa consonante que solamente se usa con un solo sonido, ¿no? Como la P o la T, que solamente tienen un sonido. Distinto, por ejemplo, es la G, que a veces suena G y otras veces suena G, ¿verdad? Entonces, partimos enseñando lo más sencillo, que son las vocales y las consonantes consistentes. Luego nos pasamos a las sílabas aisladas, a la lectura de sílabas aisladas, con dígrafos, es decir, esas letras que suenan, son dos letras para un sonido, como la doble L o la Ch, y consonantes consistentes que ya expliqué de qué se trata. También la lectura de palabras con sílabas directas e inversas, es decir, sílabas que comienzan por consonante o que empiezan por vocal, ¿sí? Y la escritura de palabras con sílabas directas y consonantes consistentes, y por supuesto, como les decía, siempre la comprensión lectora, y en este caso, en el primer nivel, es la comprensión auditiva, puesto que estos niños del primer nivel todavía no van a ser capaces de leer solos, de decodificar solos el texto, pero sí pueden participar de la comprensión lectora, aprender vocabulario, aprender conocimiento de mundo y producir textos breves con apoyo de la o el tutor que pueda leer para ellos. El nivel 2 se refiere ya a estudiantes que están preparados para la lectura de palabras complejas y nos referimos entonces a la lectura de sílabas directas con consonantes ya inconsistentes, como les decía, como la G, que tiene dos sonidos, leer palabras con sílabas complejas y sílabas trabadas. Esas son las sílabas en las que se juntan dos consonantes y después viene una vocal, como decir trabajo, T-R-A. Eso es mucho más difícil de leer que cuando la consonante va con una sola consonante con una vocal como, no sé, tapa. Eso es muy fácil. ¿Ok? Lectura de palabras y sílabas complejas y sílabas trabadas, oraciones breves, que ya en el segundo nivel los niños van a tener que leer solos, con precisión y velocidad adecuada, porque esos elementos son muy claves para poder comprender. Si alguien lee muy, muy, muy rápido o muy, muy, muy lento, no puede comprender. Por eso es tan importante la velocidad adecuada para favorecer la comprensión, tanto como la precisión, es decir, leer lo que de verdad dice ahí, no leer otra palabra que no es la que está en el texto. Escritura de palabras con sílabas complejas y trabadas y la comprensión de textos breves que ya en este segundo nivel van a ser leídos por los mismos niños y no por el tutor como en el nivel 1. Oriana. Por último, en el nivel 3, como les decía, vamos a abarcar un amplio rango de rezago. Vamos a poder trabajar también con aquellos niños que si bien ya saben decodificar, es decir, pueden descifrar el código y pueden codificar, es decir, producir algunas letras, palabras y tal vez incluso oraciones, todavía no están listos para la comprensión de lectura y la producción con sentido porque no leen con fluidez, es decir, van leyendo, por ejemplo, sílaba por sílaba o muy lentito la
vi, no. Cuando uno lee así, si bien, claro, está descifrando el código, eso no es bueno para comprender. Es muy difícil comprender cuando uno va sílaba por sílaba, porque como que no accede al significado de las palabras, ¿sí? Entonces, sí vamos a trabajar con esos niños y niñas también en este nivel 3 que está dedicado a la fluidez lectora y por lo tanto va a incluir la lectura nuevamente de palabras con sílabas complejas, trabadas, y aquí vamos a agregar también diptongos, no sé si se acuerdan lo que son, esas palabras que tienen dos vocales juntas, simples y complejos, dígrafos y consonantes inconsistentes, y ya en la práctica constante, sesión a sesión, de la lectura de textos breves, como les decía, con precisión, es decir, puedo leer la palabra que de verdad dice ahí, no invento la palabra ni me equivoco en la palabra, velocidad que favorezca la comprensión porque es un ritmo que no es ni muy lento ni muy rápido, y vamos a agregar ahí también la expresión, que es muy importante, es decir, yo voy poniendo las entonaciones que reflejan lo que estoy leyendo. Eso aporta muchísimo a la comprensión de los textos, mucho más que leer todo plano en que yo no voy entendiendo lo que estoy leyendo. Escritura de palabras con sílabas complejas, trabadas y diptongos, etcétera, etcétera, y ya comprensión de textos breves leídos por los y las niñas. Ok, entonces, cosas importantes a tener en mente. La lectura la estamos abordando y esto es importante porque estamos muy al día con lo que se ha investigado y lo que se sabe sobre la adquisición de la lectura. Estamos estudiando tanto la conciencia fonológica como la decodificación. ¿Qué son estos conceptos en breve? La conciencia de que yo estoy usando el lenguaje. Esto es muy divertido porque los niños y las niñas por supuesto que hablan, pero no es que hayan hecho conciencia de que existe el lenguaje, ni hayan puesto atención a las letras y las palabras. Y la investigación muestra que cuando ocurre ese hito en que los niños y las niñas se dan cuenta y tienen conciencia de que existen las palabras, existen las letras, existen los sonidos, ahí están preparados para aprender a leer. Entonces estamos trabajando la conciencia fonológica en las sesiones y estamos trabajando también la decodificación, que como les decía es la capacidad ya de descifrar el código y poder leer en voz alta las letras y las palabras. Y en segundo lugar, como les contaba recién, vamos a trabajar también la fluidez lectora, que es la capacidad de leer con precisión, con entonación adecuada, con velocidad adecuada, para poder ir reflejando con mi lectura lo que voy comprendiendo. Y esto se da con una práctica frecuente que lo vamos a ir logrando en las tutorías. También vamos a incluir en la enseñanza de la lectura, y esto es extremadamente relevante, el vocabulario. Parece muy obvio, pero es importante decirlo. Si los estudiantes desconocen muchas palabras, sencillamente no pueden comprender los textos. Pero también se da que cuando una persona conoce más vocabulario, también tiene acceso a más textos y aprende más vocabulario que está presente en esos textos. Por lo tanto, la centralidad que tiene el vocabulario para la comprensión de lectura no se puede enfatizar suficiente y por lo tanto en cada sesión va a haber trabajo de vocabulario en estos contextos significativos, como les contaba, que es esta historia. También vamos a incluir estrategias de comprensión lectora, que son estas acciones voluntarias que realiza un lector cuando se da cuenta que no está comprendiendo. Va a haber unas estrategias concretas en las lecciones que los y las tutores van a poder ir siguiendo gracias a las orientaciones que dejamos para ello. Ok, respecto de la escritura, como les decía, vamos a centrarnos en cada sesión en aprender a escribir. Y eso tiene que ver con aprender a organizar y a elaborar el pensamiento, también reflexionar sobre el contenido de lo que voy a comunicar y estructurar mis ideas de manera que otros las puedan comprender. Esta capacidad que sirve para escribir textos que son más comprensibles, también es muy importante para la comprensión lectora, puesto que en la medida en que yo practico escribir para otro, también cuando leo me pongo en el lugar de la persona que escribió y voy entendiendo mejor qué es lo que quiso decir. Así que esta habilidad sirve tanto para la escritura con sentido como para la comprensión lectora. Y por último, la comunicación oral, como les decía, porque estas son habilidades solidarias que se desarrollan en conjunto y en las bases curriculares, es decir, en el currículum nacional, tienen una centralidad la comunicación oral porque
lo que queremos es que las y los estudiantes vayan utilizando su lenguaje oral para comunicar sus conocimientos, explorar sus ideas, analizar el mundo que los rodea, compartir opiniones. En una palabra, vayan, como les decía, iniciándose en el mundo letrado. Ya, y por fin entonces la novedad, acá están las sesiones, se las presento. Esto es lo que van a recibir los y las niñas. Oriana, si puedes ir uno para atrás, por favor, para mostrarles el primero. Gracias. Les quiero ir mostrando cómo se estructura lo que va a recibir cada uno de los niños. Entonces, este es el cuadernillo, digamos, de los y las niñas. Si se fijan arriba dice nivel 1, sesión 2, en este caso las vocales, y abajo dice el libro de Mateo, y ya les voy contando entonces que cada sesión va contando una pequeña anécdota en la vida de Mateo, Mateo con su papá, con su mamá y con su hermana, con sus primos, con su abuelo, que son personajes muy importantes, y cada sesión parte entonces con una pequeña historia que en el nivel 1 la lee él o la tutora y después lo van también leyendo lentamente los niños según nosotros les vamos marcando las partes que ellos ya pueden ir leyendo. Y a continuación de esta lectura siempre hay un momento de comunicación oral, de dialogar sobre lo que le pasó a Mateo, de aprender el vocabulario que se usa en el texto de Mateo. Después, ahora sí, Oriana, disculpa, partimos inmediatamente con la presentación de las letras, las vamos a llamar siempre las letras estrella, y ahí entonces están los dibujos para mostrarles que partimos con las vocales. Ahora sí puedes seguir. Después viene siempre la práctica, vamos viendo entonces como una práctica para reconocerlas y una práctica para producirlas, para escucharlas, y luego, Oriana, van a tener la oportunidad de escribir, como les decía, con todas las características que ya describí, y por último, la actividad de qué aprendimos hoy. Como les decía, un momento para volver sobre lo que aprendí, una metacognición, una conciencia sobre mi aprendizaje, lo que me cuesta, lo que voy aprendiendo, lo que logré, pero también un momento para instalar una mentalidad de crecimiento, de que con mi esfuerzo, tal como todas las personas hacen esfuerzo, voy a ir aprendiendo a leer y a escribir. Esto reciben los estudiantes. Ahora vamos a ver qué recibe él o la tutora. Recibe cada página a la derecha lo mismo que van a ver los niños y a la izquierda las orientaciones de lo que debe ir haciendo el tutor o la tutora para ayudar a los niños con cada una de las lecciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, perdona, un poquito antes, Oriana. Por ejemplo, en este caso está el texto de Mateo y luego las preguntas sobre la lectura. Y a la izquierda, entonces, las orientaciones a la tutoría, como ven arriba en la bandita naranja, orientaciones a la tutoría. Ahí aparece, en este ejercicio deberá leer un texto y luego dialogar en base a algunas preguntas, le da el tiempo que debe tomarse y luego las características que debe seguir para poder leer de una forma que apoye la comprensión de la lectura y cómo hacer las preguntas para que en este diálogo los niños efectivamente vayan comprendiendo la lectura y vayan también aprendiendo el vocabulario que les vamos a entregar en cada una de las lecciones. La gracia entonces es que una persona que no necesariamente es docente va a poder ir siguiendo paso a paso con las orientaciones lo que debe ir haciendo y lo que hace normalmente un docente en su aula para ir enseñando estas 4 habilidades. Si se fijan aquí, en la segunda entregamos las letras, también a la izquierda dice cuánto tiempo dura, lo que tiene que ir haciendo el tutor o la tutora y qué es lo que no puede olvidar, las cualidades más importantes de cómo debe hacerlo. Y es muy, muy detallado, muy, muy detallado. Es decir, todo lo que se necesita para poder hacerlo tal cual como sabemos que dicen las buenas prácticas de enseñanza de la lectura, la escritura y la oralidad. Ahora puedes poner la otra, Oriana, pasa lo mismo entonces en el momento de la escritura y por último también en el momento de volver sobre lo que hemos aprendido. Esa es la estructura que tienen las lecciones. Bien, muchas gracias aquí a Soledad. Eh, yo ya como que ya quiero adentrarme a las sesiones, como que me parece muy entretenido. Así Sí, que sí, fue una pero orientación bien rápida, pero no se preocupen porque, como bien decía Soledad, este material después lo van a poder mirar en detalle con estas orientaciones, así que aprovechemos este espacio, agradecerle nuevamente a Soledad, ahí después vamos a poder hacerle preguntas también, y vamos a ir de lleno entonces
con Andrea Cáceres, que nos va a comentar un poco sobre las sesiones de matemáticas. Así que bienvenida, Andrea. Muchas gracias, Oriana. Igual que Soledad, les voy a presentar cuál es la propuesta que hemos creado para ustedes en realidad para el trabajo con niños y niñas, pensando también en acercar la matemática como área que la matemática siempre, y no me asombra cuando veo el chat, hay muchas personas hay un porcentaje grande de personas que hablan de miedo, de frustración también con la matemática, y eso es lo que actualmente ocurre con nuestros niños y niñas, y que efectivamente el rezago se puede ver por diferentes razones. Así que, Oriana, cuando tú quieras puedes empezar. Bueno, para partir las sesiones de tutoría y de trabajo con niños y niñas, lo primero que vamos a hacer es asignarle un nivel. Creemos que es muy complejo asignar un nivel en el caso de matemática, pensando en que podríamos ver conductas que están favorecidas en el aprendizaje o algunas más descendidas. Por ende, decidimos también separar en estos tres niveles, pero pensando en tres conductas numéricas que son necesarias de enfrentar y que se pueden medir rápidamente con niños y niñas, que son contar, leer, escribir y comparar. Aquí estamos dejando algunas conductas numéricas por fuera, y por ende vamos a tener niños que cuando realizan el conteo, la lectura, la escritura y la comparación de cantidades, podríamos decir que tiene un rezago pequeño o no lo tiene, o no logran el aprendizaje esperado, o que tienen alguna dificultad, y por ende los vamos a separar en tres niveles. ¿Qué es lo que queremos buscar en las sesiones y en cada uno de las partes del proceso de aprendizaje que van a llevar niños y niñas adelante? Es que ellos no solamente desarrollen una operatoria repetitiva o una conducta matemática adquirida por memorización, sino que nuestro foco está, y que lo vamos a ver más adelante, en el desarrollo de las habilidades fundamentales del currículum de matemática. Continúa nomás, ahorita. Y como sabemos, las habilidades propuestas por el currículum chileno son las 4 que tenemos ahí en pantalla: representar, modelar, resolver problemas y argumentar y comunicar. Y en el caso nuestro, como equipo, decidimos trabajar la representación y la resolución de problemas, pensando en que en la primera infancia y hasta tercero básico son las habilidades fundamentales que no pueden estar fuera del currículum y del proceso de aprendizaje en particular. ¿Por qué no hemos utilizado argumentar y comunicar? Porque consideramos que tendría que ser un pie forzado para cada una de las sesiones el pensar en una situación de aula más amplia, donde niños y niñas pueden poner sus argumentos en juego. Y tampoco hemos pensado en modelar, porque consideramos que si vamos a trabajar con niños que quizás podrían presentar un rezago en el aprendizaje, el modelamiento matemático no es la mera copia de lo que un adulto está haciendo, sino que es una habilidad mucho más compleja de desarrollar en tan poquitas sesiones. Por ende, hemos considerado representar como una variación en la posibilidad del lenguaje, de la expresión de parte de los niños y niñas, y la resolución de problemas, que como Soledad también lo indica, es un ancla que facilita el proceso de aprendizaje. Y en este caso vamos a trabajar con problemas matemáticos contextualizados. Ahí van a ver también las sesiones, que nuestra idea también fue abordarlo desde personajes cercanos a los niños, en los que en cada una de las sesiones haya algo que conocemos, va a haber algo que vamos a conocer por primera vez, y van a haber problemas asociados a eso que estoy conociendo. Todo desde el punto de vista de lo cotidiano en la vida de cada uno de nosotros. Y por ende, a partir del desarrollo de habilidades, pensando en que vamos a desarrollar conductas numéricas, lo importante es desarrollar el sentido numérico, y como les digo, no la repetición ni algoritmos que que sean replicables, ¿cierto?, en el tiempo. Por lo tanto, la idea nuestra es desarrollar conductas numéricas que permiten enfrentar la operatoria. Si un niño o niña sabe contar, sabe sumar. Si un niño o niña sabe contar, entonces sabe descontar, sabe restar. Por ende, no necesita del algoritmo como tal para llegar a esas acciones. Y lo mismo ocurre si yo sé descomponer, si sé leer y escribir números, y por ende para nosotros las conductas numéricas son fundamentales para la adquisición de la operatoria. Aquí nosotros vamos a trabajar la primera parte de la operatoria,
que implica adición, sustracción y la relación entre ambas, pero la idea es que estas conductas numéricas fortalecidas permitan el desarrollo de las operatorias que corresponden a los cursos en los que cada uno de los niños se desempeña. Y, como les decía anteriormente, con un eje en la representación y la resolución de problemas. Nosotros tenemos un término didáctico que se llama variable didáctica, que implica hacer alguna variación específica en cada una de las sesiones. Para nosotros eso significa hacer progresar las sesiones en tanto en la misma sesión como en las sesiones a lo largo de los 3 niveles. Por lo tanto, decidimos como variable didáctica el rango numérico, la estrategia y los tipos de representación. En el caso del rango numérico, vamos a ver rangos numéricos más pequeños en el nivel 1, rangos numéricos intermedios en el nivel 2 y rangos numéricos mayores en el nivel 3. Las estrategias para abordar, podríamos pensar cada una de estas con material manipulativo, como lo dice el currículum, o sea, por medio del COPICI, pero no necesariamente lineal. O sea, podríamos estar en una experiencia totalmente concreta a lo largo de la formación, como podríamos ir mezclando para la comprensión los distintos tipos de representación. Y por lo tanto, estas estrategias van a variar desde la manipulación del material, como también podría ser la socialización y la conversación en torno a una temática. Y si se dan cuenta, el rango numérico, y para quienes realizan clases en aula, el rango numérico es algo que si nosotros lo fortalecemos hasta el 20, debiese ser extrapolable para los rangos numéricos mayores. Pero lamentablemente, muchas veces hasta el 20 no logramos el aprendizaje esperado por parte de nuestros niños. Dale, Oriana. En resumen, el objetivo de la sesión de tutoría es desarrollar las conductas numéricas, como les decía, de contar, leer, escribir, componer y descomponer y comparar. ¿Para qué? Para preparar la operatoria de adición, sustracción y su relación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, mediante la representación concreta, pictórica y simbólica, que es la que conocemos por el programa de estudio como COPICI, pero en situaciones contextualizadas, y lo que queremos lograr es el desarrollo de las habilidades que nuestra prueba día también lo plantea así: resolución de problemas y la representación. No me quiero repetir porque, bueno, y como les decía, podemos pensar que la resolución de problemas se puede abordar de distintas maneras. Hay algunas personas que solo dicen que contextualizando estoy resolviendo problemas. Bueno, no es tan simple de imaginar, porque por un lado, podríamos pensar que una resolución de problemas como en la antigua escuela es aquella donde yo subrayo datos, incógnitas, ¿cierto? Digo, bueno, este es el dato 1, el dato 2, esta es la pregunta que me están haciendo. Por un lado, yo podría pensar en que la resolución de problemas de hecho tiene un modelo de resolución, que es reconocer estos datos, planear qué es lo que voy a hacer, luego resolver, luego comprobar. Pero cuando nosotros hacemos una resolución de problemas de ese estilo, lo que estamos haciendo es que finalmente la resolución solamente queda basada en la aritmética. O sea, solo lo que me permite operar es aquello que yo puedo resolver. Porque ¿cómo compruebo qué resolución por medio de un algoritmo puedo dar cuando yo lo que quiero saber es si una red geométrica me va a permitir formar una figura 3D? Entonces, cuando lo hacemos solamente de esa manera, nos lleva solamente al trabajo en aritmética. Y la verdad es que la idea es que uno trabaje o resuelva en el plano matemático, pensando en que la resolución nos va a permitir maneras lógicas de encontrar soluciones, que son creativas y que va a poder permitir tomar decisiones a futuro. O sea, la resolución de problemas como tal podría ser una resolución de problemas con amplias soluciones, problemas que no tienen solución, que esos son los problemas que tenemos en la vida cotidiana, ¿no? Problemas que no tienen solución, problemas que tienen múltiples salidas, pero no necesariamente solo un problema que tiene una única solución. La idea también de resolver problemas nos permite, y ahí está muy bien destacado, es desarrollar la confianza y disfrutar el aprendizaje. Lo que ocurre con un niño o niña, y las investigaciones lo muestran, es que cuando se enfrentan a un algoritmo, a un problema matemático, si esto no le hace sentido, es como cuando uno dice,
Habían 23 personas que van a ir en 23 personas que hay en un bus, van a viajar en bus y los voy a dividir en 2 buses. ¿Cuántas personas caben en cada bus? Y esa resolución, si lo llevo al plano matemático, es 23 dividido en 2, que me va a dar un número decimal. Y los niños no se cuestionan poner el número decimal en un quinto y sexto. Entonces, como que yo voy a partir a una persona por la mitad. De aquí, de la cintura para arriba, se va a ir en un bus, de la cintura para abajo se va a ir en otro bus. Pero no se lo cuestionan. Entonces, la idea es que nosotros desarrollemos la confianza, el disfrute, pero además en contextos reales y significativos. No tenemos una feria de pulgas donde vamos a comprar, por ejemplo, elementos que valen $1, que eso uno lo encuentra en la mayoría de los textos escolares, pensando además que el texto escolar, que la feria de las pulgas con productos de $1, de 10 pesos, queda por fuera del contexto real actual, donde la moneda de $1 y la de 5 pesos desaparece de nuestro sistema monetario. Y por ende, tenemos que buscar que tengan una confianza, pero que resuelvan problemas que efectivamente podrían enfrentar en la vida cotidiana. Por otro lado, tenemos la representación, que es la habilidad matemática, que por naturaleza la asociamos con la primera infancia. La naturaleza de la representación nos permite tener, y aquí Sole yo creo que podría decir muchas cosas respecto a esta habilidad, porque es la forma en que se comunica el estudiante. El estudiante se comunica por medio de un dibujo, por medio de rayas. Si conocen algunas cosas de literatura, hay un montón de cosas que se pueden... Me voy a silenciar, hay un micrófono que se abrió. Que se pueden representar por medio de distintas y variables representaciones. No existe, y aquí yo también ampliarles un poco también su mirada, no existe solo la representación concreta, solo el material manipulativo o solamente la representación pictórica, tiene que ser un dibujo. Bueno, la pictórica podría ser una oración, una frase, una manera de pensar diferente. La representación concreta puede ser un material no necesariamente el que yo estoy usando para matemática, podría ser un material cotidiano. También podría ser que yo esté pensando que el niño va a hacer un algoritmo, pero fíjense que va a ser un gráfico. O que quizás no va a ser un gráfico, sino que va a ser una tabla. Entonces, de alguna manera, nos va a permitir, como dice ahí, diagramas, gráficos, dibujos, expresiones numéricas, manipulación de material, tanto físico como digital, o una gama importante de posibilidades para que los niños puedan comunicar su conocimiento, ¿sí? Y aquí también la apertura que tienen que tener ustedes como tutores es que de alguna manera tenemos que dar ese espacio, ¿sí? Como de yo voy a responder esto, pero no necesariamente como creen que lo voy a responder. Sigamos eso. Y entonces, cuando nosotros miramos las sesiones, pensamos que cada uno de los niveles, su variable didáctica, como les decía, podría ser el rango numérico, pero todos van a pasar por cada una de las conductas numéricas. O sea, vamos a partir por contar, luego de contar vamos a leer y escribir, luego componer y descomponer, luego comparar. Ahí ya formamos las 4 conductas que me permiten entrar en la operatoria. Luego, adición, sustracción y la relación de adición y sustracción. Ustedes podrían mirar nivel 1, no, 2 y 3. Bueno, ¿son las mismas secciones? No. Aquí el componente va a estar en el tipo de representación, como decía anteriormente, y también en el rango numérico que se utilice. Y nuestras sesiones, también muy orgullosa de cómo quedaron las sesiones, además que está muy bien pensada la idea gráfica y nos permite acercar mucho a esta idea gráfica. Como se dan cuenta, la sesión, por ejemplo, en esta está en el nivel 1, la sesión 1, y aquí es una invitación. Hay un personaje que va a invitar a conocer algo. Por ejemplo, me mudé de casa, hoy día fui al zoológico, cosas que pasan en la vida cotidiana. Conocí una granja educativa, hay un montón de temáticas. Bueno, aquí voy a conocer las matemáticas en el zoológico y un personaje que se va a presentar y vamos a encontrar primero respuestas en la mente. El primer proceso que yo debería hacer como un quiebre cognitivo es que desarrollemos habilidades de cálculo mental o de pensamiento, como se le llama, pensamiento mental, que luego lo puedo llevar al pensamiento hablado. Y luego se le va a ir pidiendo que descubra qué es lo que va a pasar en este conocer las matemáticas en el zoológico. En la segunda podemos ver
que vamos a descubrir cómo el zoológico se volvió un problema matemático, porque aquí lo que nosotros necesitamos es que haya un problema relacionado con, ¿sí? Va a haber un primer problema y luego un proceso metacognitivo que esperamos que se dé el espacio para que los niños puedan pensar en qué es lo que es más simple de resolver. Cada una de esos metacognitivo va a ir en aumento, y luego una invitación a participar de un siguiente desafío. La idea de estos desafíos en trayectoria permite que un niño que se quedó en el primero no necesariamente tiene que descubrir el siguiente. Esto del siguiente se lo podría llevar y luego cerrar la sesión. Eso también es parte de la mediación del tutor. Entonces tenemos una tercera lámina que tiene un segundo problema y que ahora ya pregunta, ¿fue sencillo? ¿Cuáles son las dificultades que estás enfrentando? Porque efectivamente la organización, por ejemplo, lineal de los leones al principio es distinta a esta arreglo bidimensional que tenemos con los monos. Por lo tanto, las preguntas van a estar orientadas a otro tipo de organización. En este caso, por ejemplo, los leones cuento de 1 en 1, luego los monos a grupo de 3 o de 5, dependiendo la fila o la columna que yo miro. Y luego podríamos descubrir un tercer problema. Si se dan cuenta, aquí entran en juego otro tipo de opciones de resolución, con preguntas también orientadoras para poder responder a la gran pregunta de cuántas son las mariposas que yo observo y qué fue lo más difícil y lo más fácil de hacer. Y entonces vamos a cerrar la sesión con cuál es el día que tuvimos y, bueno, vamos a cerrar esta sesión, ¿sí? Vamos a conversar respecto a cada una de las partes o el proceso. ¿Cuál es la invitación que le estamos haciendo nosotros? Es que consideramos que la matemática también está alejada de los niños y niñas por muchas veces temor incluso a la matemática. Y lo que nosotros queremos hacer es acercarles a ustedes un libro que se llama Las matemáticas también cuentan, donde cada una de nuestras sesiones está asociada a una temática en particular. Por ejemplo, en este caso hablamos del zoológico, hablamos de los monos, bueno, y dice, ¿saben más sobre primates? Y hay un libro que se llama Un gorila de Anthony Brown, que muestra una historia, es un libro ilustrado, muestra una historia de conteo, o sea, una historia matemática en relación a conocer distintos tipos de primates. Esto para los niños. Ustedes podrían llevar el libro, podrían trabajar. Pero cuando hablamos del tutor, también aquí a mano izquierda van a tener todas las orientaciones. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo de la sesión? ¿Cuál es la idea de contextualizar? Porque cada uno de nosotros podría decir, pues yo soy, mi nombre es Emma, mi nombre es, ¿sí? Oye, te cuento que yo fui al zoológico, también lo podría hacer. Le presento el personaje y le cuento qué es cada uno de los apartados. En tu mente está la respuesta, que es el que vamos a encontrar la respuesta en tu mente. Le da orientaciones al tutor entonces de cómo resolver ese desafío. No sé, ahí sí. Luego también es sumamente importante para nosotros y en nuestro equipo está conformado también por educadores especiales, es que hay una parte que dice importante, que para nosotros es relevante que la matemática no se estandarice. O sea, nosotros no consideramos que un niño en primero tiene que, o sea, tiene que lograr el objetivo, pero ese objetivo lo puede lograr de múltiples formas. Y por ende, es súper importante para nosotros, y por eso dice importante, las orientaciones a las variaciones curriculares que uno puede ir haciendo. Por ejemplo, bueno, mira, en realidad tú tienes un niño que en realidad no puede contar necesariamente los leones que están ahí en la hoja. Entonces tú le puedes pasar un material, piedras del entorno o un material concreto manipulativo directo. ¿Sí? ¿Cuáles son las adecuaciones que podríamos hacer? Si no está lográndolo, volver a repetir. Por ejemplo, ¿qué pasa con niños y niñas en edad inicial que cuentan y hay un tipo de conteo que nosotros le llamamos el del dedo loco, que es el dedo se mueve más rápido de lo que yo verbalizo. Entonces digo 1, pero ya mostré como 3 leones. Entonces cuando termino de contar, en realidad no conté 3 leones, pero mostré como 5 o 6. Y lo mismo ocurre con el dedo lento. Yo verbalizo la secuencia numérica que me la sé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero el dedito se va moviendo lento. Entonces cuando llega, no sé, al 6.º león, me está diciendo que hay 20.
¿Sí? ¿Por qué? Porque verbaliza mucho más rápido que lo que está mostrando. Y ahí a lo mejor es una buena invitación para tener estrategias de marca o de distintos elementos. Y como ven, cada una de esas dice de espacio, por ejemplo, para el estudiante, que evalúe el desempeño, denle espacio para ver cómo se siente, fue difícil. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentaste al resolver o al ser parte de esta sesión? Y por último, así como nosotros también hacemos un desafío de entrada, tenemos un desafío de salida, también tenemos un código QR donde ustedes pueden descargar el libro de las matemáticas también cuentan para poder saber dónde encontrar. Muchos de esos libros están en la biblioteca pública digital o las bibliotecas CRA, por ende podría ser, o si no, no los tienen, se podría buscar de alguna manera esa bibliografía sugerida para el trabajo con la matemática en contexto. Muchísimas gracias, Andrea. También, sin duda, una oportunidad y un gran desafío de poder acercar el sentido, la belleza, digamos, que hay detrás de las matemáticas y lo que es tan importante para los niños, para las niñas y también para lo que viene después, ¿cierto? Hoy en día grandes temas como la educación financiera, un montón de elementos, hacer que las matemáticas tengan sentido para cada uno, al igual que todo lo que vimos respecto al lenguaje, que sea un espacio también para acercar y educar en relación al mundo. Así que agradecerles también a Andrea y a Soledad nuevamente. Y ahora queremos abrir un pequeño espacio a través del chat para que nos podamos interactuar un poco, es decir, preguntas, comentarios. Aprovechemos, tenemos alrededor de unos 10 minutitos para poder aquí, junto a nuestras especialistas Andrea y Soledad, poder comentar respecto a estas sesiones, a estos pilares que vamos a ir abordando en cada una de las tutorías. Katia nos dice, el material me pareció interesante, bien pensado, contextualizado y llamativo para los estudiantes. Qué bueno, Katia. Esperamos que tenga ese recibimiento también por parte de los niños y niñas. Álvaro nos pregunta cuándo estará disponible el material. Bueno, es una pregunta que podemos contestar desde aquí. Recuerden que la escuela vive todo un proceso de formación. Prontamente también los distintos megatutores se van a acercar a los establecimientos para empezar a generar el plan de acción, el plan de trabajo de cada escuela y con ello, es decir, poder mirar también el material de las sesiones. Así que ahora noviembre va a ser un mes muy importante para ello también. Lucy también nos dice, me encantó el material, ya me muero de ganas de poder revisarlo todo. Mi pregunta es, ¿cómo será entregado el material o tendremos que imprimirlo cada establecimiento? Bueno, el material va a estar disponible en el repositorio que va a estar en la página web, así que en ese sentido cada establecimiento puede hacerlo, digamos, como generar las copias, imprimirlo, para poder hacerlo llegar a los estudiantes. ¿Son solo los textos o tienen material concreto igual? No sé, ¿hay que nos pueden contestar Andrea o Soledad? Oriana, estoy viendo dos preguntas que me gustaría contestar. Ya, dale, dale nomás. En lenguaje no hay más material concreto, ¿ya? Supongo que la pregunta es más para matemática, pero estoy viendo una persona que pregunta si las sesiones de lenguaje tienen un tema conductor. En el ejemplo pone, me pareció que la actividad de vocales no se relacionaba con el texto que se lee al inicio y al parecer las actividades siguientes tampoco. Mi respuesta es, todo está completamente relacionado. O sea, para los que saben, estamos usando un enfoque comunicativo funcional para la enseñanza de la lectura y escritura inicial. Y en ese sentido, estamos siempre haciendo todas las actividades de letras y de palabras en relación con el texto de Mateo, que es con el que parte cada una de las sesiones. También la escritura tiene que ver con el texto de Mateo.
el efecto que queremos proponer es que los niños y las niñas vayan aprendiendo letras y palabras que están dentro del texto para que después en la práctica puedan ir a leer el texto con el tutor o la tutora. O decir, que el resultado de estar en esta sesión es que van a poder leer el texto de Mateo, lo que esperamos que sea súper significativo porque el texto es muy bonito. Mateo es un personaje muy cercano que le pasan cosas de niño real. Entonces, yo creo que se van a poder identificar, que les va a gustar. De hecho, hemos hecho algunas pruebas en terreno y así hemos visto que les ha gustado. Y todas las prácticas de letras y palabras tienen que ver con este texto y después la escritura también tiene que ver con lo que le pasa a Mateo. O sea, está todo contextualizado. Bueno, muchas Y en gracias, el Juliana. caso de matemática o la pregunta que hacen del material, no hay un material manipulativo que se agregue o se incorpore a estas sesiones, sino que más bien hay orientaciones de qué tipo de material pueden utilizar. Y también, ahí no estoy muy clara, sí, pero que entiendo que podemos hacer algún anexo que ustedes puedan conocer ese material. Anexo me refiero a la imagen real con el material que podrían contar. Súper. Hay otra pregunta por acá que es respecto a si el material es igual para todos los estudiantes o considera a los estudiantes con necesidades educativas especiales. Bueno, en el caso del lenguaje, el material es el mismo para todos los niños y las niñas, pero sí damos algunas orientaciones para ir apoyando si es que hay niños que tienen dificultades adicionales. Por ejemplo, y sobre todo, como la lectura inicial implica leer en voz alta, muchas veces hay niños que eso no lo pueden hacer o no lo quieren hacer, se sienten mal, les da vergüenza o tienen todavía muchas dificultades. Entonces, en las orientaciones para los tutores, les vamos poniendo. Si hay algún niño que necesite ayuda, usted puede leer el texto con el niño o la niña. Si hay un niño que se va quedando atrás, usted puede ir diciendo cada uno de los sonidos de la palabra. Es decir, hay orientaciones para ir adaptando el ritmo a cada uno de los estudiantes con sus diferencias individuales, pero no hay materiales distintos o diversificación de la enseñanza, digamos, para cada uno de los niños y niñas que van a formar parte del grupo de la tutoría. En el caso de matemáticas es exactamente igual. Como podían ver en las imágenes, hay un apartado que es importante, que se llama importante, y ahí hay sugerencias de modificación de la experiencia o orientaciones al tutor para que pueda enfrentar las dificultades que el niño pudiese estar enfrentando en algún momento. Sí, bueno, y ahí también recordar que aquí nos va a servir de mucho el diagnóstico que se hace previamente, como para la categorización de los niveles. Entonces, los niveles 1, 2 y 3 no necesariamente corresponden a primero, segundo, tercero básico, ¿no? Sino que yo, por ejemplo, puede haber un estudiante que quizás está en tercero básico, pero a lo mejor puede presentar alguna necesidad educativa especial y en el diagnóstico, digamos, eh, arroja una categoría de nivel 2, por ejemplo. Entonces, parte también desde esos niveles. Sí, Y, hay alguien, Oriana, perdona que me meta, pero hay una persona que no, está denle preguntando nomás. si también las evaluaciones de diagnóstico traen orientaciones para la aplicación y revisión. El lenguaje, al menos sí, exactamente. Vienen todas las orientaciones para los y las tutores para saber cómo aplicarla y para poder después revisarla y determinar en qué nivel van a quedar categorizados los niños y las niñas. Pero en todo caso, es muy simple. Hemos hecho una prueba muy sencilla de aplicación, pero muy bien armada para que los niños vayan quedando en cada uno de los niveles o de las tutorías. Sí, y ahí complementando a Soledad, ese material lo van a poder mirar también en las sesiones de acompañamiento directo con el megatutor. Más allá, digamos, de un formato webinar, también entendemos que es bueno revisarlo, mirarlo, entonces está en ese formato, así que esta es parte de las sesiones de acompañamiento que van a tener también. Por aquí nos preguntan qué pasa si hay niños que se van quedando atrás y no avanzan. Por ejemplo, que nos quedamos en la sesión. ¿Qué hacemos? Nos quedamos en la sesión 1 y el resto sigue con la sesión 2 o 3. ¿Qué nos recomendarían? Sí, no es una pregunta sencilla. Nosotros queremos que los niños no se vayan quedando atrás en la medida en que es un material que realmente está pensado para niños que tienen rezago. Lo que sí, como decía, puede haber niños que cada una de las sesiones vayan requiriendo un apoyo adicional de parte del tutor o la tutora. Para eso sí está pensado, pero
yo confío, digamos, en que los niños van a poder ir avanzando en las sesiones. Cada sesión, en el caso del lenguaje, se enseñan poquitas cosas. Por ejemplo, en el nivel 1 y en el nivel 2, cada sesión se enseña una letra o un grupo de letras que son muy similares y por lo tanto esperamos que la dificultad no sea muy grande y que efectivamente vayan los niños y las niñas siguiendo el ritmo, como decía, con las adaptaciones necesarias para algunos niños y niñas que requieran apoyo adicional, ya sea, como decía, como un apoyo como más afectivo que puede ser, ¿no? Si quiere no lea en voz alta, si quiere léemelo solo a mí, etcétera, ese tipo de cosas, como apoyos adicionales de ir ayudándolos a decodificar o ir ayudándolos a producir en la medida en que lo vayan necesitando. No, se me perdieron un poquito las preguntas. A ver. Sí, están haciendo una pregunta respecto del uso de la plataforma, pero ahí ya me superaron a mí. Sí. Puedo responder. Sé que va a haber una plataforma, pero Sí, eso es respecto al uso de la plataforma, también se ve en las sesiones de acompañamiento y además todos los elementos que hay que hacer en la plataforma, por ejemplo, subir los resultados, la asignación de niveles y los distintos pasos, van a tener también un video tutorial que también van a poder ir revisando para que ustedes puedan ir viendo el progreso, el avance, todo cómo se va comportando, digamos, la aplicación de las sesiones de tutoría. Por ahí también alguien nos preguntaba respecto a cómo, en qué momento se realizan estas sesiones y ahí tenemos que recordar que la propuesta de nosotros es que esto sea un plan contextualizado a cada establecimiento, entonces parte de las sesiones de acompañamiento, cada establecimiento puede decidir la modalidad, el tiempo, las personas, el perfil de tutores, digamos como se adecue también a la necesidad. Entonces, ¿en qué momento? Es una decisión que toma el establecimiento en función de, digamos, como esa variable y un análisis que se hace previo también del contexto. Em, Aquí nos pregunta, cuando un tutor tiene 4 alumnos, ¿qué es lo máximo que se recomienda? ¿Cuál es la recomendación para los tutores de cómo gestionar las respuestas para que no se copien, si lo dicen en voz alta? Sí, me imagino que tiene que ver con que en el fondo el estudiante diga la respuesta desde sí más que lo dijo el compañero, ¿no? Sí, espero entenderte bien allá, María Jesús. Sí, yo creo que ahí hay algunos movimientos discursivos interesantes para poner en acto, como por ejemplo, yo podría decir, por ejemplo, que yo creo que también eso se repite mucho más en matemática que quizás el lenguaje. Todos llegamos a la respuesta 4, ya 4, 4, 4, 4, y nos quedamos tranquilos con que todos dijimos 4 y es la respuesta correcta. Me imagino que lo que podemos hacer ahí es decir 4, bueno, tú me podrías mostrar cómo lo hiciste. ¿Quieres agregar algo de lo que todos tenemos 4, pero alguien que me explique después, alguien que agregue, alguien que muestre una estrategia distinta a la del compañero? Cuando trabajan en grupo, esto está pensado tanto en grupo como individual, funciona de ambas maneras, pero creo que la riqueza del trabajo en grupo es que puedo adaptar estrategias distintas. Y entonces, de alguna manera, esa adquisición de la estrategia de otro me permite profundizar aún más en la temática que estoy trabajando. Esperamos que no se copien, pues son niños bien pequeños. Súper. Oye, se nos ha pasado la tarde, la horita súper rápido. De verdad, muchas gracias a todos y todas por sus consultas. Sabemos que quizás quedan más consultas o van a ir decantando. Recuerden que van a tener todo un proceso de acompañamiento, así que, y también de revisión del material, así que les transmito también tranquilidad en ese sentido. Bien, para ir cerrando y agradeciéndole nuevamente a Andrea y Soledad,
Queremos también invitarles en el chat que podamos comentar cómo nos vamos de este webinar, con qué emociones, qué sensaciones, qué ideas, desafíos. Agradecerles, por supuesto, por la participación ya de este webinar 3. Va a haber otro espacio para poder volver a mirar esta temática. Recuerden que si ustedes ya participaron de este, no es necesario que vuelvan a participar, pero si hay alguien de su establecimiento, del equipo de trabajo, que a lo mejor no se pudo conectar en este horario, el próximo martes, también a la misma hora, vamos a tener este espacio. Les recordamos que es muy importante que puedan completar su asistencia a través del QR. Ahí en el link también volvieron a- a compartir el link. Voy a dejar de compartir pantalla para que nos podamos ver. Podamos agradecer también el espacio. Ahí en el chat van saliendo bastante digamos, agradecimientos, perdón. Por supuesto, varios se van con esperanza, desafío, con mayor claridad, entusiasmo, qué bueno que sí sea, ansiosas por el material, con agradecimiento también aquí a nuestras facilitadoras Andrea y Soledad. Bien, no sé si, bueno, desde Focus volver a agradecerle su participación, conexión. No sé si Andrea y Soledad se quisieran aprovechar de despedir, es el espacio también. Sí, me despido y agradezco la invitación y espero que les vaya muy, muy bien. Yo también tengo la misma ansiedad y la misma felicidad por ver cómo les va a ir. Confiamos en que hicimos un trabajo lindo, un trabajo consciente, un trabajo muy riguroso. Así es que esperamos que les vaya muy, muy bien y podamos ayudar de manera real a muchos niños y niñas que lo están necesitando. Y absolutamente me sumo a los agradecimientos que da Soledad y toda esta energía que les podemos enviar al inicio de estas sesiones. Bueno, para mí es muy importante que ustedes se empapen de la matemática también, por ende sean aquellos tutores o escuelas que en definitiva busquen el bienestar también emocional de los niños en el aprendizaje de la matemática, que lamentablemente siempre tiene un componente emocional muy potente y lamentablemente negativo. Así que les deseo el mayor de los éxitos en el proceso que van a iniciar. Súper. Bueno, muchas gracias a todas y todos, a los establecimientos que a lo largo de Chile también se han podido conectar el día de hoy. Estén atentos que les va a llegar material, resumen de esta instancia, y se vienen pronto las sesiones de acompañamiento, así que ahí también nos vamos a poder ver nuevamente. Así que tengan una muy buena tarde. Gracias. Nos vemos. Chao, gracias.